Capítulo 1. La prisión invisible. El frío helado del planeta Cathal se aferró a Ethan Callaway mientras descendía de su transportador. El aire se sintió tenso, el cielo arriba oscuro con nubes arremolinadas y el suelo debajo había una extensión de piedra agrietada. Cathal era un planeta que tenía un propósito en el Imperio Galáctico. Era el hogar de la prisión más notoria conocida por todas las especies sensibles. La infame prisión de Cal era donde los peores delincuentes de toda la galaxia eran enviados y una vez dentro, pocos salían. No estaba diseñada para rehabilitación. Ningún Cathal estaba destinado a quebrarte. Ethan había sido informado sobre la importancia de su misión. Durante su viaje a este lugar abandonado, una pequeña tripulación humana había sido capturada durante una misión exploratoria que accidentalmente violó el territorio de los Sal, una especie alienígena brutal e intransigente, conocida por su feroz adherencia a las reglas y un sentido del honor casi fanático. Los humanos habían sido encarcelados en Cal, y como uno de los negociadores más hábiles de la Tierra, le correspondió a Ethan asegurar su liberación. Las enormes puertas de la prisión se alzaban ante él, imponentes, talladas con intrincados diseños que representaban batallas y victorias de los Saltec. Las puertas en sí parecían estar hechas de una piedra negra desconocida que brillaba en la tenue luz del planeta Sol. El aliento de Ethan se convirtió en niebla en el aire helado mientras se acercaba flanqueado por dos guardias Celtec. Los guardias eran criaturas imponentes de casi 8 pies de alto, con escalas de reptil que brillaban como acero bajo su armadura. Sus ojos, de un naranja brillante y misterioso, seguían cada movimiento que Ethan hacía con la intensidad de un depredador. Ethan podía sentir su mirada quemarlo mientras marchaban hacia la entrada del dominio del alcaide en lo profundo del complejo de la prisión. Cada paso se sentía como una marcha hacia lo desconocido, un descenso a un reino del que muchos nunca regresaban. Tu cabeza. Callaway. Ethan. Murmuró para sí mismo mientras exhalaba al ver su aliento nublarse frente a él. Ha tratado con cosas peores, pero incluso él sabía que eso no era cierto. Ethan había tratado con muchas especies alienígenas en su carrera, pero los Saltec eran algo completamente diferente. Había escuchado susurros de sus costumbres, cómo su sentido del honor estaba profundamente ligado a su naturaleza primitiva. No solo operaban con lógica o diplomacia, creían en el dominio, mejorando el valor de uno, a través de pruebas que muchas especies considerarían bárbaras. Ethan había sido advertido de no mostrar miedo, pero eso era más fácil decirlo que hacerlo, mientras se acercaban al salón principal. Las puertas se abrieron con un retumbar bajo. Más allá había una cámara expansiva, sus techos tan altos que desaparecían en sombras. La habitación estaba tenuemente iluminada por orbes brillantes que flotaban en el aire, arrojando un brillo etéreo en las paredes de piedra negra. Pulida era un marcado contraste con el ambiente frío y duro del exterior. El aire aquí era más cálido, casi húmedo, con un débil aroma a incienso, algo almizclado y extraño en el otro extremo de la habitación. Sentada en un gran trono tallado en lo que parecía obsidiana, estaba Sara, la guardiana de Cathal. Sara era tan imponente como los rumores habían sugerido. De pie, con casi 9 pies de altura, su musculosa figura estaba adornada con una armadura intrincadamente detallada. Su piel oscura con escamas brillaba con el resplandor de los orbes. Su rostro estaba enmarcado por una cresta de púas. Sus brillantes ojos anaranjados se fijaron en Ethan. En el momento en que entró en la cámara detrás de su trono, colgados en las paredes había trofeos, restos de conquistas pasadas. Había cascos, armas e incluso huesos de aquellos que se habían atrevido a disparar. Su voz humana de Sark resonó a través de la cámara, baja y retumbante como un trueno distante. Se levantó de su trono con una gracia fluida que hinchó su tamaño. Su mirada nunca abandonó a Ethan. Ha venido desde lejos para estar de pie. Ante mí, Ethan respiró hondo, manteniendo la compostura. Había estado negociando intensamente antes,
pero nunca en un entorno que gritaba peligro desde cada rincón. Sabía que cada palabra, cada gesto sería examinado. «Yo tengo a la alcaide Sara», Ethan respondió con voz firme. «Vengo en nombre de la coalición de los Estados Unidos para negociar la liberación de mi gente, exploradores que sin darse cuenta entraron en su territorio. Reconocemos la gravedad de la situación y están dispuestos a discutir los términos para su liberación». Los ojos de Sara se entrecerraron. Sus afilados dientes se hicieron visibles brevemente, mientras sus labios se curvaban en una sonrisa burlona, sin darse cuenta. «¿Así es como ustedes los humanos disculpan sus ofensas?» Ella bajó de su trono acercándose a Ethan. Sus pesadas botas resonaron en la vasta cámara que su gente violó nuestras tierras sagradas en la tradición Saltec, que es una tumba ofensa. Ethan se mantuvo firme, mientras Sara se acercaba elevándose sobre él. Podía sentir el calor de su cuerpo, irradiando de ella, mientras ella se cernía sobre sus ojos, evaluándolo, sopesándolo. «Entiendo la gravedad de la ofensa». Ethan continuó. «Y estoy aquí, para enmendar y encontrar una solución que honre las costumbres de los Saltec mientras garantiza la seguridad de mi tripulación». Sara inclinó la cabeza, ligeramente su expresión ilegible. «Hablas con confianza humana, pero las palabras no son suficientes. Aquí en Cazal no resolvemos disputas con mera diplomacia». Ella lo rodeó lentamente su mirada, nunca lo dejó como un depredador evaluando a su presa. «¿Qué propone?» Entonces Ethan preguntó, aunque no estaba seguro de querer la respuesta. Sara se detuvo frente a él, sus ojos brillantes perforándolos. «Tendrás que demostrar tu valor humano. Los Saltec respetan fuerza y tu gente ha estado careciendo en ese sentido distintivo, mostrando sus dientes. Otra vez habrá pruebas». «Pruebas», Ethan repitió con cautela. La sonrisa de Sara se hizo más grande, sus ojos brillando con oscura diversión. «Oh, sí. Deseas ver a tu gente liberada. Entonces debes satisfacerme. Humano, no con palabras, sino con acciones. Prueba para mí de que tu especie merece respeto. Solo entonces consideraré tu solicitud». La mente de Ethan corrió a toda velocidad. Había esperado negociaciones, tal vez incluso alguna demostración de fuerza, pero esto estaba más allá de lo que había anticipado. Todavía no había vuelta atrás. Ahora las vidas de su tripulación dependían de él. «¿Y qué exactamente hacen estas pruebas?», Ethan preguntó, obligándose a encontrarse con su mirada. Sara se rió entre dientes con un sonido bajo y peligroso. «Pronto lo descubrirás, humano, pero debes saber esto: no dejarás Cazal sin satisfacerme. Falla, y tu gente seguirá siendo mis prisioneras». El peso de sus palabras flotaba en el aire, y Ethan supo entonces que había entrado en un juego donde las reglas estaban en su contra, pero no tenía más opción que jugar, y las apuestas no podían ser más altas. Capítulo 2. La primera prueba de fuerza del cuerpo. El sonido de las puertas al chocar resonó a través de los pasillos de piedra mientras Ethan Callaway era conducido al corazón de la arena de cal. El aire aquí era diferente, más denso, cargado con una tensión inquietante sobre él. Filas de espectadores alienígenas, todos de varias especies encarcelados en Cazal, observaban con curiosidad morbosa. Entre ellos, imponente en general, estaba Sara, la guardiana de este brutal lugar. Sus ojos brillantes observaban desde su gran percha como si ya estuviera seguro del resultado. Ethan había sido informado sobre las costumbres de los Aztec, pero nada podría haberlo preparado para la cruda intimidación de estar de pie al aire abierto esperando su juicio por combate. La arena era un vasto pozo circular hecho de la misma piedra de obsidiana que recubría los pasillos de la prisión, su suelo desgastado y liso por incontables batallas libradas. Allí no había armas avanzadas, aquí solo herramientas rudimentarias de guerra. Esparcidas por la arena, espadas, escudos y garrotes pesados, aparentemente reliquias de una era pasada. Desde su alto trono, la voz de Sara retumbó. «La primera prueba. Pondrá a prueba la fuerza humana. ¿Saltec respeta nada más que la fuerza del cuerpo?»
Sus palabras fueron seguidas por una ola de aplausos de la multitud. Te enfrentarás a uno de nuestros mejores guerreros. Si sobrevives, te ganas el derecho a continuar. Si caes tu gente, permanece bajo mi custodia. Ethan apretó el agarre alrededor de la empuñadura de la espada corta que había recogido del suelo. Su mente corrió. No estaba. Un soldado cuyas habilidades residían en la negociación, en un discurso cuidadoso y en decisiones mesuradas, no en un combate crudo, pero a medida que los abucheos de la multitud se intensificaban, se dio cuenta de que no tenía otra opción que luchar. La única forma de salvar a su tripulación era sobrevivir a esta brutal prueba. Un gruñido bajo vino del otro lado de la arena cuando la puerta opuesta a Ethan se abrió lentamente con un crujido. El sonido solo le provocó un escalofrío en la columna vertebral. De la oscuridad emergió una enorme. El guerrero Saltek fácilmente duplicaba el tamaño de Ethan y estaba cubierta de cicatrices de batalla. El guerrero llevaba un martillo de guerra enorme. Su cabeza estaba incrustada con púas que brillaban en la tenue luz. Sus ojos brillaban anaranjados como los de Sara, pero llenos de una furia mucho más primitiva. La multitud rugió cuando el guerrero Saltek entró en la arena. Sus pesadas botas golpearon contra el piso de piedra. Levantó su martillo de guerra en alto mostrando su impresionante fuerza y los aplausos de la audiencia se volvieron ensordecedores. El corazón de Ethan latía en su pecho. Sus palmas estaban sudorosas mientras se estabilizaba. Sara se puso de pie y levantó una mano para calmar a la audiencia. Dejó que el juicio comenzara en el momento en que las palabras venta de su boca. El guerrero Saltek avanzó con una velocidad aterradora. Su martillo de guerra se elevó por encima de su cabeza. Los ojos de Ethan se abrieron cuando se dio cuenta de lo rápido que era el enorme alienígena. No había tiempo para pensar, solo para reaccionar. Con un rápido paso lateral, Ethan evitó por poco el primer golpe del martillo de guerra. El arma pesada se estrelló contra el suelo donde había estado parado. El impacto envió una onda expansiva a través del suelo de la arena, agrietando la piedra y levantando polvo. Ethan rodó hacia un lado con el corazón acelerado. No podía permitirse recibir ni un solo golpe. El guerrero Saltek bramó con frustración, sacando el martillo de guerra del suelo y balanceándolo horizontalmente con un arco amplio. Ethan se agachó justo a tiempo, sintiendo el aire pasar a su lado mientras la cabeza puntiaguda del martillo pasaba por encima de su cabeza. Su mente estaba acelerada. No podía confiar en la fuerza bruta para ganar esta pelea. Tenía que ser inteligente, usar el tamaño y la agresión del guerrero contra él, viendo una apertura. Ethan se lanzó hacia adelante cortando con su espada en el flanco expuesto del Salk la hoja conectada, pero apenas hizo mella en la piel gruesa y escamosa del guerrero. El Saltek rió balanceando su brazo para golpear a Ethan con el revés en el pecho. El golpe envió a Ethan al suelo hacia atrás. La fuerza le quitó el aire de los pulmones. El dolor le atravesó las costillas cuando tocó el suelo con fuerza, pero se puso de pie negándose a rendirse. ¿A eso le llamas una lucha? ¡Humano!, gruñó el guerrero avanzando hacia Ethan de nuevo. Su voz era profunda y llena de burla. Esto terminará pronto. Ethan se tambaleó hacia atrás, apenas manteniendo el equilibrio mientras levantaba su espada de nuevo. Sus músculos dolían, pero no podía dejarse abrumar. Estudió los movimientos del guerrero notando cómo la enorme arma lo ralentizaba, solo lo suficiente si Ethan podía mantenerse de pie y cansarlo. Podría haber una posibilidad. El Saltek volvió a blandir su martillo esta vez con más furia. Ethan se agachó esquivando por poco el ataque, sabía que no podía seguir evadiendo por siempre, pero había una ventaja que tenían los guerreros. El exceso de confianza que el Saltek creía que ya había ganado. Esa arrogancia era algo que Ethan podría tomar una respiración profunda. Ethan se lanzó hacia uno de los pilares de la arena. El Saltek lo siguió rugiendo mientras bajaba su martillo en un golpe poderoso, pero Ethan estaba listo esta vez en el último segundo, rodó hacia un lado y el martillo se estrelló contra el pilar de piedra. En lugar de eso, el impacto hizo que el pilar se rompiera y fragmentos de piedra volaron en todas direcciones, aprovechando el momento de distracción.
Ethan se lanzó hacia adelante, esta vez apuntando a la rodilla del Salk. Su espada cortó la articulación más blanda debajo de la armadura, y el guerrero rugió de dolor tropezando hacia atrás. Ethan aprovechó la ventaja cortando de nuevo, esta vez en la mano del guerrero sosteniendo el martillo, la hoja cortada profundamente, y el Saltec dejó caer su arma con un grito furioso. Ahora desarmado y cojeando, los ojos brillantes del Salk ardían de rabia, pero también había miedo allí, miedo que Ethan no había visto antes. La multitud, una vez rugiendo en anticipación de su derrota, ahora estaba en silencio, mirando en estado de shock, como el humano superaba en maniobras a uno de los suyos. Ethan se mantuvo firme con su espada levantada. Su pecho agitado por el cansancio, podía sentir la adrenalina bombardeando por sus venas, pero no podía permitirse ser arrogante. El guerrero estaba herido, pero aún no derrotado. Con un rugido de desafío, el Saltec carga de nuevo. Pero esta vez sus movimientos fueron más lentos, su fuerza se desvaneció. Ethan Sid dio un paso una vez más, levantando su espada en un golpe final en la parte posterior de la pierna del guerrero. El Saltec cayó sobre una rodilla ensangrentada, brotando de sus heridas, y la multitud jadeó con incredulidad. La voz de Sara sonó sobre la arena, lo suficiente como para que el guerrero cayera al suelo derrotado, pero aún vivo. Ethan bajó su espada. Su cuerpo temblando por el esfuerzo, miró a Sara, que estaba de pie. Ahora su expresión ilegible: tiene sobrevivido a la primera prueba humana, dijo su voz con una extraña mezcla de diversión y respeto. Pero no creas que tu victoria te hace invencible. Hay más pruebas por venir, aunque su cuerpo gritó en protesta por él. Había ganado esta ronda, pero sabía que Sara aún no había terminado con él el verdadero desafío. Apenas estaba comenzando el capítulo 3, la segunda prueba: fuerza de la mente. Ethan apenas tuvo tiempo de recuperar la respiración antes de que dos guardias Saltec lo escoltaran fuera de la arena. Su cuerpo y sus costillas palpitaban donde había sido golpeado, y cada músculo gritaba en protesta, pero no podía permitirse el lujo del primer juicio. Había terminado, pero Sara lo había dejado en claro, que había más por venir. Los guardias lo guiaron por un laberinto de pasillos oscuros. Las paredes de piedra estaban frías al tacto hasta que llegaron a una pequeña cámara. Era diferente de la atmósfera brutal de la arena. La habitación estaba tenuemente iluminada con extraños símbolos alienígenas grabados en las paredes, y en el centro había una gran plataforma circular. La mente de Ethan se elevó mientras intentaba evaluar lo que podría venir a continuación. Sara estaba de pie cerca de la plataforma, esperándolo con una mirada curiosa en sus ojos. Tienes sobrevivido a la prueba del cuerpo. Humanos impresionantes, pero la fuerza no se trata solo de músculos y resistencia, también se trata de la mente. Los Saltec valoran la inteligencia tanto como la destreza física. Ethan ascendió. Su respiración se estabilizó. Me imagino que también cuál es la siguiente prueba. Los labios de Sara se curvaron en una sonrisa, aunque había algo depredador en ella. Te enfrentarás a un desafío mental, humano. Un rompecabezas diseñado para probar no solo tu intelecto, sino también tu resiliencia bajo presión. Ethan se acercó a la plataforma, sus ojos escaneándola. Había patrones intrincados tallados en la superficie, y en el centro había varios cubos metálicos, cada uno con runas brillantes que pulsaban con una energía alienígena. Los patrones y los cubos formaban un rompecabezas elaborado que parecía mucho más. Allá de todo lo que había encontrado antes de que la voz de Sara interrumpiera su concentración, el rompecabezas tiene solo una solución, pero hay un giro humano, ¿ves? El rompecabezas está cronometrado, falla en resolverlo dentro del tiempo asignado, y la plataforma activará un campo de fuerza que colapsará sobre ti, aplastándote. Lo lograrás y avanzarás a la prueba final. El corazón de Ethan dio un vuelo. Esta no era una simple prueba de ingenio, era una mortal disfrazada de rompecabezas. Pero no podía permitirse el lujo de entrar en pánico. Trampa había. Llegó tan lejos y no podía dejar que su mente vacilara. Ahora pisó la plataforma, y en el momento en que su pie tocó la superficie, las runas cobraron vida.
Los cubos comenzaron a Ethan sintió un zumbido bajo vibrar bajo sus pies cuando comenzó la cuenta regresiva. Sarah observará con gran interés cómo sus brazos cruzaban el comienzo humano. Ethan se concentró en el rompecabezas. Podía sentir la presión de la cuenta regresiva, la tensión en la habitación aumentando con cada segundo. Los cubos no eran solo formas aleatorias, parecían representar elementos clave de la cultura Salk. Los símbolos brillantes parecían familiares. Se parecían a los antiguos idiomas que había estudiado durante sus instrucciones sobre las especies alienígenas. Su mente trabajó rápidamente descifrando las runas y sus conexiones con los patrones grabados en la plataforma. El rompecabezas requería no solo inteligencia, sino también una comprensión de cómo los Saltec veían el mundo y una comprensión de su lógica y creencias. Era una prueba de empatía tanto como de intelecto. Mientras movía los cubos, deslizándolos en su lugar y alineando los símbolos, el zumbido debajo de la plataforma se hizo más fuerte. Podía sentir la presión aumentando. La cuenta regresiva se aceleraba como si el rompecabezas en sí estuviera poniendo una prueba de su valor. «Vamos, piensa», Ethan murmuró en voz baja. Sus dedos se movieron más rápido ahora, ajustando los cubos que coincidían con los símbolos y patrones que reflejaban la historia Saltec. Recordó las reuniones informativas, las guerras que pelearon, su estricta adherencia a los códigos de honor y conquista. Casi estaba allí. Los símbolos comenzaban a alinearse en una secuencia perfecta, pero cuando colocó el cubo final en posición, el zumbido bajo sus pies se volvió ensordecedor. Algo estaba mal. Había perdido un paso, un pequeño detalle. Su mente corría a toda velocidad. Mientras el campo de fuerza comenzaba a formarse, una energía azul brillante crepitaba alrededor de los bordes de la plataforma. «No, no, no», Ethan murmuró. Sus dedos volaban a través de los cubos en busca del error. Se estaba quedando sin tiempo. El campo de fuerza se acercaba cada vez más. Su corazón latía con fuerza en su pecho mientras luchaba por pensar, para mantener la calma bajo el peso de la fatalidad inminente. Entonces se dio cuenta de un simple descuido. El Saltec no priorizaba la simetría como la mayoría de las especies. Su sentido del equilibrio venía de la asimetría, del caos. Rápidamente ajustó el cubo final, alineándolo solo ligeramente fuera del centro. La plataforma pulsó con un estallido arrepentido de energía y el campo de fuerza desapareció. El zumbido se apagó, reemplazado por el silencio. Ethan se quedó allí, respirando pesadamente. Sus manos temblaban cuando se dio cuenta de que había lo resuelto justo a tiempo. Sarah aplaudió lentamente, sus ojos brillando con admiración impresionante. Humano, mantuviste tu ingenio sobre ti, incluso cuando las probabilidades estaban en tu contra. Ethan bajó de la plataforma. Su cuerpo todavía temblaba por la intensidad de la experiencia. He tenido práctica. Bajo presión, dijo tratando de mantener su voz firme. Sarah se acercó elevándose sobre él. Una vez más. Has pasado. Pasaste la segunda prueba, pero hay una prueba final y no será tan fácilmente resuelta. Ethan la miró en la agotación en su cuerpo, dando paso a una determinación férrea. ¿Cuál es la prueba final? Sarah sonriendo oscuramente. La prueba final, no es de tu cuerpo o mente, es una prueba de tu espíritu, y será la más difícil de todas. El capítulo 4. La prueba final. Fuerza del espíritu. Los pasillos oscuros de la prisión de Cal dieron paso a un silencio inesperado cuando Ethan fue escoltado a una cámara privada, diferente a cualquier otra que había visto antes. No era la brutal piedra fría de las pruebas anteriores, pero un lugar lleno de una extraña tranquilidad inquietante. Las paredes brillaban con una luz de otro mundo que proyectaba sombras largas que bailaban por la habitación. Una energía sutil y vibrante pulsaba a través del suelo como si la cámara misma estuviera viva y esperando algo. Sarah estaba de pie cerca del centro de la habitación, con los brazos cruzados mirando a Ethan, con una intensidad que había llegado a esperar que las pruebas anteriores hubieran puesto a prueba su cuerpo y mente. Pero esto era diferente. Había una tensión ominosa en el aire, y Ethan no podía deshacerse de la
Sensación de que lo peor estaba por venir, la prueba final, dijo Sara. Su voz baja y solemne. No es una de la carne o el intelecto. Esta es una prueba de tu espíritu humano. Muchos la han enfrentado y pocos la han pasado. La respiración de Ethan se quedó contenida en su garganta. Apenas había sobrevivido al combate físico y el rompecabezas mental casi lo había destrozado. Ahora le estaban pidiendo que enfrentara algo mucho más escurridizo. ¿Qué quieres decir con una prueba de espíritu? Sara dio un paso. Adelante su imponente figura proyectando una larga sombra sobre él. Te enfrentarás a ti mismo, dijo crípticamente. Tus miedos más profundos, tus mayores arrepentimientos, todo lo que has enterrado saldrá a la superficie solo al enfrentarlos. Puedes probar tu valor, Ethan. Frunció el ceño tratando de entender. ¿Quieres decir que estará reviviendo recuerdos? Sara, negada con la cabeza. No humano. No revivir, te enfrentarás a tu propia alma, la oscuridad dentro de ti, el dolor que llevas. Esta prueba te mostrará qué tipo de hombre eres realmente. Antes de que Ethan pudiera responder, los guardias lo empujaron suavemente hacia el centro de la cámara. Una gran plataforma circular palpitaba con una energía débil bajo sus pies. Sara estaba en el borde, sus ojos brillantes fijos en él, como si buscara cualquier señal de duda o miedo. «Siéntate, Sara», ordenó a Ethan. Obedeció bajar a la plataforma. En el momento en que se sentó, la energía en la habitación se intensificó, y las paredes parecieron cerrarse en su corazón. Comenzó a acelerarse una sensación de pavor creciente, llenando su pecho. «Cierra los ojos», dijo Sara suavemente. Ethan dudó solo por un momento antes de cerrar los ojos instantáneamente. El zumbido de la habitación se hizo más profundo y sintió que el mundo a su alrededor se movía. El suelo apareció debajo de él y estaba cayendo en un vacío infinito. No había sonido ni luz, solo la sensación de ser arrastrado hacia la oscuridad. Cuando Ethan abrió los ojos nuevamente y se encontró con él mismo, de pie en un lugar que era dolorosamente familiar, pero lo llenaba de una profunda sensación de miedo. Era la Tierra, o al menos una versión de ella. Estaba en medio de una ciudad en expansión, pero no era la ciudad. Lo que lo aterrorizaba era el silencio. Las calles estaban vacías, los edificios se derrumbaban y abandonaban el cielo. Arriba estaba oscuro, lleno de nubes arremolinadas, y el aire llevaba el SC de Ash. Ethan reconoció esta escena. Era el futuro. Siempre había temido el colapso de todo, por lo que había trabajado el fracaso de la humanidad. Había visto destellos de esto en sus pesadillas, pero ahora era real, y estaba parado en medio de ello. Mientras caminaba por las calles desoladas, Ethan comenzó a escuchar voces débiles, susurros que se hacían más fuertes con cada paso. Acusaban llenos de ira y dolor. «Nos fallaste, nos dejaste atrás, no pudiste salvarnos». El corazón de Ethan latía en su pecho cuando reconoció las voces. Eran las voces de la gente a la que había tratado de ayudar, la tripulación a la que había venido a salvar, a los que no había podido rescatar, y misiones pasadas. Sus rostros aparecieron en las sombras, imágenes fantasmales de hombres y mujeres que lo habían buscado en busca de orientación. Podía ver sus ojos acusadores, sus expresiones retorcidas de dolor. Su peor miedo, su arrepentimiento más profundo, estaba ante él, el miedo de no ser lo suficientemente bueno, que sin cuanto importa lo intentara, siempre le fallaría a la gente que dependía de él. Ethan apretó los puños. Su respiración se volvió entrecortada. Quería correr para escapar de esta pesadilla, pero no había ningún lugar al que ir. Las calles vacías se extendían interminablemente en todas las direcciones, y las voces se hacían más fuertes, presionándolo desde todos los lados. «No puedes salvarlos, nunca pudiste». ¿Es este el líder que creías ser? Dejó caer a Poe de rodillas, su mente corría, tratando de encontrar una salida, pero no había ningún escape de la verdad. El dolor de sus fracasos lo consume,
y el peso de eso presionó su pecho amenazando aplastarlo, pero entonces algo cambió. Una voz clara y fuerte se abrió paso. El caos no se trata de perfección. Ethan, se trata de persistencia. Ethan se congeló. La voz no estaba acusando, era la suya, una parte de él que había enterrado hace mucho tiempo, la parte que se negoció a ceder a la desesperación. Lentamente se puso de pie, sus manos temblorosas pero firmes. Los fantasmas de su pasado todavía lo rodeaban, sus ojos llenos de dolor, pero ya no lo acusaban. En cambio, simplemente observaban. Ethan respiró profundamente. No pude salvarlos a todos, dijo en voz baja, su voz temblando. Cometí errores, fallé, pero no dejé de intentarlo. Los susurros se calmaron, y el peso opresivo que lo había estado aplastando comenzó a levantarse. La ciudad a su alrededor se desvaneció y las nubes arremolinadas arriba se abrió, revelando una tenue luz distante. Ethan cerró los ojos de nuevo, dejando que la luz lo bañara. Él no era perfecto, él no era invencible, pero él tenía la fuerza para seguir adelante, aún frente a sus fracasos. Esa era su verdadera fuerza, la fuerza de su espíritu. Cuando abrió sus ojos, estaba de nuevo en la cámara. La energía en la habitación había regresado a su calma. Zumbido constante. Izar, R, estaba frente a él. Su expresión ilegible. Enfrentaste tu espíritu humano, dijo suavemente. Su tono ya no estaba mezclado con burla. Enfrentaste tus miedos más profundos y no te rompiste. Pocos han pasado esta prueba. Ethan se puso de pie lentamente. Su cuerpo todavía temblaba por la experiencia que conoció. La mirada de Sarah, el peso de lo que acababa de experimentar. Acomodarse no fue fácil, admitió su voz. Caballo, pero sobreviví. Sarah asintió con un dejo de respeto. En sus ojos brillantes has demostrado ser humano. Tu fuerza no es solo de cuerpo o mente, sino de espíritu. Te has ganado la libertad de tu gente. Ethan exhaló profundamente. El alivio inundó sus venas. Había pasado la prueba final y su tripulación sería libre, pero más que eso, se había enfrentado a las partes más oscuras de sí mismo, y había salido más fuerte. Sarah le extendió una mano. Su voz era más suave que antes. Te has ganado mi respeto. Ethan. Calloway. Deja Cathal con la cabeza en alto. No muchos pueden decir que han sobrevivido a las pruebas de Saltec. Ethan tomó su mano y por primera vez sintió una sensación de paz. Las pruebas habían terminado, pero las lecciones que había aprendido. Aprendí que se quedaría con él para siempre cuando dejara Cathal atrás. Ethan sabía que sin importar qué desafíos se le presentaran, él tenía la fuerza para enfrentarlos.